Buenos días, hermanos, bienvenidos a este servicio. Somos la familia Leiva, mi nombre es Jorge. Marisela, Jasmine, Joy, Joanna. Preparemos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor y también para la alabanza. Buenos días, hermanas y hermanos, los que nos estén mirando. Esperemos que estén con salud y bien. Como pueden notar, hemos cambiado de ubicación, ya no están las flores detrás de nosotros, pero de todos modos vamos a alabar a Dios con estas alabanzas y esperamos que puedan preparar sus corazones para entrar a este tiempo de alabanza. Única
hecho por nosotros y que por en medio de eso podamos enseñarle al mundo el amor que tú nos has demostrado a nosotros. Te pedimos que durante estos tiempos podamos encontrar maneras por las cuales podamos impactar a la gente que nos está rodeando, Dios, para enseñarles que la iglesia no es un templo, somos seguidores de ti, Dios, que podamos llevar tu amor, como dice, alrededor del mundo, Dios, a todos los que nos rodean, Dios. Te pedimos que puedas bendecir el resto de nuestro servicio, Dios, que puedas bendecir cómo vamos a entrar a un nuevo libro, Dios, que tú puedas demostrar a los pastores que quieres hablar a nuestras vidas, Dios, que tú los puedas seguir usando. Pedimos que puedas preparar los corazones y las mentes para lo que tú quieres hablar por medio del pastor Mario, Dios, y te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro estudio de la palabra. Gracias a nuestros amigos y hermanos que han sido fieles acompañarnos durante todo este proceso de confinamiento. Creo que esto va un poquito más largo, cuando menos aquí en California. Así que en una oración por nosotros. Esperamos que esto no vaya a causar algún efecto más grave del que ya está causando en cuanto a la salud. Oremos por nuestras familias, por las familias también que están batallando, lidiando no solamente con la economía, pero puede que entre las relaciones interpersonales también ya hubiera causado efectos en algunas personas. Les habíamos estado anunciando que en este domingo empezaríamos una nueva sesión en el libro de los Hechos, y no es que sean temas relacionados al libro de los Hechos, es que literalmente vamos a ir a través del libro de los Hechos, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Pastor Perry y yo estuvimos comentando acerca de cómo íbamos a compartir tanto en inglés como en español, así que espero que también puedan mirar la enseñanza del pastor Perry también que hizo para los que entienden en inglés. Entonces, para poder hacer esta introducción del libro de los Hechos, tuvimos que orar y pedir al Señor que nos guiara a compartir con ustedes lo que consideramos que era más conveniente para la introducción. En este libro de los Hechos, sabemos que nos relata la historia del nacimiento de la iglesia y los primeros 30 años, alrededor de 30 años el principio de la iglesia y la existencia de la iglesia. Es cierto que es un material que en este caso Lucas hizo una investigación. Es la historia auténtica y veraz del cristianismo durante sus comienzos. Se cree que el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos es como un solo libro escrito en 2 tomos o en 2 volúmenes. En el primer tomo, que es el Evangelio de Lucas, el escritor narra el nacimiento, el ministerio, la muerte, resurrección, hasta el momento cuando Jesús bendice a sus discípulos y ascendió al cielo. O sea, en el primer tomo, que es el libro del Evangelio de Lucas. Y quiero compartir esta parte del Evangelio de Lucas. Dice Lucas al final del Evangelio de Lucas 24, del 50 al 53. Y los sacó fuera de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y ahí estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así termina el primer tomo, el libro de Lucas. En el segundo tomo, o en el segundo libro, o en el segundo volumen, después de una breve introducción, el escritor en el libro de los Hechos empieza precisamente donde termina el primer tomo. Entonces, termina el primer tomo en la ascensión de Jesús, y el segundo tomo empieza también en la ascensión de Jesús, que es el libro de los Hechos. Dice Hechos capítulo 1, versículo del 9 al 11. En el primer tratado
Oh Teófilo, o sea, en el tratado, en el primero, que es el Evangelio, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y luego termina esta introducción diciendo en el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como él le habéis visto ir. Entonces, el primer tomo termina con la ascensión, Evangelio de Lucas. Segundo tomo empieza con la ascensión, libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, de ahí para adelante, el escritor hace una narración de la manera en cómo principia el cristianismo, cómo progresa el cristianismo, cómo la proclamación del Evangelio se hace hasta el punto del encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Entonces, ese es todo desde el nacimiento de la iglesia, y termina el libro con el encarcelamiento, que ahorita vamos a mirar más adelante. Termina de una manera rara, por así decirlo, curiosa, porque pareciera que inclusive que no hay conclusión en el libro de los Hechos. Parece que el final quedó en suspenso. Parece que es un libro sin conclusión, el libro de los Hechos. Por ejemplo, si notamos los evangelios, que son los libros narrativos, todos tienen un final. Los 4 tienen una conclusión que termina con un amén. Pero no el libro de los Hechos. Por ejemplo, voy a compartir con ustedes cómo termina el libro de los Hechos. Así termina el segundo tomo que menciona Lucas. Y Pablo permaneció 2 años entero en una casa alquilada y recibió a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así termina el libro de los Hechos. Algunos creen que este libro, en lugar de llamarse el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es el nombre completo, debería ser llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y que por lo tanto el Espíritu Santo sigue haciendo la obra de conversión. Y la historia del cristianismo, por así decirlo, se sigue escribiendo todavía hasta nuestros días. Y por eso es que quedó inconcluso el libro de los Hechos. Porque todavía el Espíritu Santo sigue obrando y sigue el cristianismo se sigue expandiendo. Ahora, por otro lado, también se cree que como el libro termina bruscamente, porque quizás el escritor tenía planes de escribir un tercer libro. Sí, es cierto, ninguna de estas 2 cosas podríamos comprobarlo, por así decirlo. Pero estas son las probabilidades que creemos que por qué no concluye el libro de los Hechos. Ahora, por lo que acabamos de compartir, podemos entonces decir que el autor del libro de los Hechos es el mismo autor del Evangelio de Lucas. Es cierto que ni uno ni otro él menciona su nombre. Si notamos en las 2 introducciones del libro de los 2 libros, Hechos 1:1 menciona a un personaje. Y el escritor de Lucas también menciona a un personaje. Hechos 1:1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Así empieza el libro de los Hechos. Lucas empieza de esta manera, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, el escritor del primer tomo es el escritor también del segundo tomo. Y en el primer tomo se identifica como Lucas. Entonces, eso nos da
la pauta para decir que también es el escritor del segundo tomo. Ahora, es cierto, la mayoría de nosotros estamos familiarizados con los escritos de Lucas, en este caso el Evangelio y el libro de los Hechos. Pero tal vez los que algunos no estén familiarizados es con el personaje Lucas. Algunos datos que pueden ayudarnos a conocerlo mejor podrían ser estos. Por ejemplo, sabemos por las evidencias que Lucas fue un médico por varias razones. Uno, porque el apóstol Pablo lo menciona en una de sus cartas. En el libro de Colosenses hace mención de varias personas y Pablo menciona a Lucas de esta manera. Dice Pablo a los colosenses: os saluda Lucas, el médico amado, y luego menciona a otro personaje, a Demas. Entonces, podríamos entonces decir que Lucas, aparte de ser un historiador, que ahorita vamos a mirar, también era un médico. Pero no solamente podríamos darnos cuenta que Lucas era médico, sino también por las evidencias que miramos en su evangelio. Sabemos que él escribió el libro de Lucas, y en el libro de Lucas describe el autor algunos asuntos médicos en mayor grado que los otros evangelistas. Por ejemplo, en una ocasión, Mateo, Marcos, dicen que la suegra de Pedro tenía fiebre cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Pero Lucas en su evangelio la describe como una gran fiebre. Entonces, podemos darnos cuenta que Lucas podía conocer que tal vez era algo más que una fiebre, tal vez, pero él escribe como una gran fiebre. También hay otro pasaje en las Escrituras que Lucas hace una observación interesante en relación a una sanidad. Por ejemplo, en Lucas capítulo 14, en el versículo 1 y 2, el subtítulo dice que Jesús sana a un hidrópico. Y dice Lucas 14, 1 y 2. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban y he aquí estaban delante de él un hombre hidrópico. ¿Qué es la hidropesia? La verdad, es hidrópico, tengo la idea, por así decirlo. Pero tal vez si me hubieran dicho qué es la hidropesia, tal vez, pues no sé, apenas que un médico me pueda decir qué es la hidropesia. Pero Lucas estaba familiarizado con el mal. La hidropesia es la hinchazón del cuerpo causado por la retención de un exceso de líquidos en los tejidos. Esa es la definición médica de este mal. Entonces, tal vez si a Lucas pudieran haber cuestionado, oye, ¿por qué dices? Bueno, porque Lucas sabía dar un diagnóstico porque precisamente era médico. Otra de las cosas interesantes que podemos ver en caso del médico Lucas y en sus escritos, Mateo y Marcos mencionan la angustia de Jesús en Getsemaní. ¿Recuerdan? Antes del arresto y de la crucifixión, Jesús se va a orar con los discípulos y los 3 evangelistas mencionan este evento en la vida de Jesús. Pero solamente Lucas menciona una parte interesante y no la pasó de alto. Dice que Jesús sudaba como gotas de sangre. ¿Es posible sudar gotas de sangre? ¿Científicamente, médicamente, puede ser posible sudar gotas de sangre? Sí es posible. A esto, en la ciencia se le conoce como hematohidrosis. Y esto se produce solo en momentos de gran ansiedad, en momentos de grande estrés
y en momentos de gran debilidad física, que es precisamente lo que está pasando en la vida de Jesús. ¿Recuerdan? Padre, si es posible, pasa esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces el Señor Jesús está en una situación de angustia, una gran situación de angustia. Ahora, aquí viene la explicación médica. Entonces, tal vez, antes de dar la explicación médica, entonces, tal vez si hubieran cuestionado a Marcos y a Mateo, si ellos hubieran puesto que Jesús sudaba gotas de sangre, tal vez Marcos y Mateo no pudieran haber contestado que fuera a ser posible esto. Pero Lucas, como es médico, entonces se atreve a añadir que Jesús sudaba gotas de sangre, porque tal vez él podría dar una respuesta médica, científica, por decirlo así, a la realidad de que se puede sudar gotas de sangre. Pero esa es la explicación médica de este mal, o más que nada de este mal, de esta situación. Dice que los vasos sanguíneos se contraen y se dilatan al punto de la ruptura, de la manera que producen hemorragias en la capa de la epidermis más próxima a las glándulas sudoríparas. Esta es la explicación médica científica de que se puede sudar gotas de sangre. Entonces, dice que así la sangre se mezcla con el sudor y brota por la piel. Entonces, Lucas, el escritor del Evangelio, es médico. Pablo lo describe como médico y Lucas en su Evangelio da ciertas evidencias de que tiene un conocimiento en relación a las enfermedades. Ahora, algo más que podemos aclarar en relación al autor es que no es uno de los 12 apóstoles. Lucas no anduvo con el Señor Jesús y ahorita vamos a ver esa parte. ¿Cómo fue posible entonces que él hubiera obtenido tanta información si no fue uno de los 2 apóstoles? Otra de las cosas que también son interesantes en cuanto al autor es que Lucas no es judío, es un gentil. Y es el único gentil que escribió libros en la Biblia. Entonces, Lucas es, y aparte, el contenido de los 2 libros es la 4ª parte de todo el Nuevo Testamento. Entonces, Lucas escribió extensamente en relación a la vida, ministerio del Señor Jesús y en cuanto al nacimiento, crecimiento y la expansión del Evangelio. Y nomás para terminar con esta pequeña introducción y pasar al libro de los Hechos, tenemos en el libro de los Hechos 28 capítulos, 1007 versículos, 24,250 palabras. Esto no lo puedo comprobar, depende de cuál versión tal vez se pueda leer. Y se puede leer en aproximadamente 2 horas y 40 minutos. Con esa introducción vamos a tomar un tiempo para ir al Señor en oración y entramos a los primeros versículos del libro de los Hechos. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder exponer tu palabra, poder estar edificados, conocer la manera en cómo tú obras desde un principio, expandiendo el Evangelio, trayendo la salvación a aquellos a los que deberían de ser salvos. Enséñanos, Padre, a través de este libro, la manera en que tú alcanzas a las personas. Es cierto, Padre, después de 2000 años, puede que nos desviemos en la manera en que tratamos de alcanzar a los perdidos. Enséñanos a mirar cómo tú eres suficiente para hacer la obra en aquellos que son llamados para recibir la salvación. Así es que usa, Padre, tu palabra para guiarnos, para enseñarnos y para poder empezar en nuestros corazones un deseo como los apóstoles, como los primeros cristianos, de vivir un cristianismo bíblico para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Sí, que leamos ahora sí Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 5. Espero que entonces ojalá puedan tener una Biblia a la mano, marcar sus Biblias, aunque gracias a Dios Berenice creo que nos presenta los pasajes de las Escrituras en la pantalla, pero yo les sugiero que tengan una Biblia para que puedan leer junto con nosotros. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 5. Leo. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, en esta pequeña introducción, Lucas hace un resumen condensado del tratado o del libro que había escrito anteriormente. En este primer tratado, o sea, en el libro de Lucas, se refirió al ministerio terrenal de Jesús. Es cierto que aquí en el libro de los Hechos dice que se refiere a las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aunque los que conocemos el primer tratado sabemos que no necesariamente Lucas empieza su evangelio cuando Jesús comenzó a enseñar y a hacer, o hacer y enseñar. El evangelio, que presenta Lucas, sabemos que recopiló información y su tratado no empieza con lo que Jesús empezó a hacer y enseñar, sino que Lucas recopiló información anticipada aún al nacimiento de Jesús. O sea, aún antes de que Jesús naciera, Lucas nos presenta información de la manera en cómo fue concebido, los parientes de Jesús. Entonces Lucas fue aún más allá y buscó información en la manera en cómo Jesús y bajo qué circunstancias Jesús nació. Lucas se dedicó a buscar datos verdaderos, fidedignos, investigó, comprobó que eran ciertos, los puso en orden y los escribió en un rollo. Así que el primer tratado fue pura investigación. Es cierto, a veces algunos tienen la idea, o espero que nadie tenga la idea, de que los escritores se sentaron y tuvieron un trance, y en ese trance empezaron a escribir lo que se les venía a la mente, y esa es la manera en que fueron guiados por Dios para escribir los libros en la Biblia. En el caso de Lucas, y en todos los casos no fue así. O sea, ninguno de los escritores pierde su personalidad. ¿Cierto? Creemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, de alguna manera, Lucas hizo una investigación. El tratado fue el primer tratado, el libro de Lucas. Inclusive, la primera información en el libro de los Hechos también, o la primera narraciones. El principio del libro de los Hechos también es investigación que hizo Lucas. Después él se va también como evangelista con Pablo, pero es al tiempo. Pero la primera parte es investigación que hizo Lucas. Entonces el primer tratado fue pura investigación. Por lo que leímos en Lucas 1, del 1 al 4, que es lo que dice, nótenme. Puesto que ya hemos tratado de poner en orden las historias de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea, si usted cree que sus hijos que son alumnos
se desvelan haciendo tarea para hacer sus escritos, la verdad no se compara con el trabajo que hizo Lucas. Lucas investigó y no es poco el material que buscó Lucas. Aparte que investigó nombres, lugares, personas, investigó no solamente eso, sino todavía tuvo que poner en orden todo su investigación que hizo. Noten cómo dice otra traducción en relación a lo que hizo Lucas. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que han cumplido entre vosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares. Los primeros discípulos, después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti. Entonces, en el primer tratado es pura investigación. El segundo tratado es investigación también. Y en otra parte, él mismo acompaña al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Entonces se convierte en un evangelista también. Continuamos en el libro de los Hechos. Nuevamente, menciona que en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pero nuevamente, no necesariamente el primer tratado empieza con las cosas que Jesús empezó a hacer, enseñar, sino que el primer tratado empieza aún antes del nacimiento de Jesús. Investiga bajo qué circunstancias Jesús nació. También en la introducción, en el libro de los Hechos, dice que se refiere a todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día que fue recibido arriba. Pero también habla del padecimiento en el versículo 3, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido y a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo delante de ellos. Tal vez Lucas resume aquí esto del padecimiento, los últimos días de vida en la tierra del Señor Jesús, en su ministerio terrenal. Es cierto que el hecho de bajar del cielo, el Dios eterno, el Dios invisible, el hecho de haberse vivido entre nosotros, de haber habitado entre nosotros, eso ya pudo haber causado un padecimiento en la persona del Señor Jesús. O sea, esto no es, por decirlo así, este mundo no era su hábitat natural, aunque lo más probable, otra vez, cuando Lucas habla de padecimiento, se está refiriendo tal vez más al padecimiento de los últimos días de vida. La traición, tal vez, la entrega de Judas, el juicio injusto, las burlas tanto de los gobernantes, los soldados del pueblo, las injurias, la crucifixión, y como resultado una muerte dolorosa. Ahora también en su introducción, en los primeros versículos, añade la realidad de la resurrección corporal de Cristo, porque la resurrección corporal de Cristo era el elemento esencial en la predicación de los apóstoles. Aún el apóstol Pablo, cada vez que se presentaba, hablaba de la resurrección de Cristo. Y Lucas, en su introducción, en los primeros versículos, habla de la resurrección de Cristo. Habla de la realidad de la resurrección corporal de Cristo, diciendo que se presentó a sus apóstoles con pruebas indubitables, en el versículo 3, o pruebas convincentes. ¿Cuáles podrían ser esas pruebas convincentes? Aparte de testigos oculares. Bueno, pruebas convincentes es que las personas lo vieron, no vieron un fantasma, sus ojos lo vieron, sus oídos lo escucharon, sus manos la palparon.
Entonces, cuando Lucas dice que fueron pruebas convincentes, es que lo vieron, lo oyeron, lo tocaron. En pocas palabras, se les apareció a los apóstoles apelando a los sentidos. El sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido del oído, inclusive hasta el sentido del gusto cuando se comieron con Jesús. No sé si usted ha visto a pastores que dicen que se les apareció el Señor Jesús. Ellos no podrían decir lo que dice Lucas. Pruebas convincentes, pruebas indubitables. ¿Por qué? Pues se les aparece cuando se están rasurando en el baño y que están solos. No hay testigos que puedan decir, es cierto, yo miré que Jesús se le apareció, no sé, a Cash Luna o a Maldonado. ¿Por qué? Porque no es cierto. En cambio, Lucas está dando información verídica. Lucas dice, tenemos pruebas convincentes que el Señor Jesús se les apareció a sus discípulos. Lo vieron, lo tocaron, lo oyeron. Es más, todos sus sentidos dan prueba de eso. Y dice que se les apareció por un periodo de 40 días. Entonces, durante esos días que se apareció a los apóstoles, les siguió instruyendo en relación al reino de Dios. Noten lo que dice el versículo 4, y estando juntos les mandó que no fueran a Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo en no muchos días. En el versículo 3 dice que se les apareció vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, durante su ministerio los instruyó en relación al reino de Dios. Después de la resurrección los sigue instruyendo en relación al reino de Dios. Entonces, notamos que Jesús no dejó de instruir a los apóstoles aún después de su resurrección. Siguió hablándoles en relación al reino de Dios. Ya él había pasado 3 años anteriormente instruyéndolos en relación al reino de Dios. Pero ahora que ha resucitado, el reino de Dios toma otras dimensiones. Jesús les habló acerca del reino de Dios y ahora que lo ven resucitado, tuvieron un entendimiento más claro en relación al reino de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús se refirió a su muerte y resurrección, antes de que pasara esto precisamente, no comprendían ellos estas cosas. Lucas lo pone de esta manera. O sea, no comprendían, cuando le habló muerte y resurrección a sus discípulos, ellos no entendían. Lucas escribe en el Evangelio. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, será encarnecido, afrentado y escupido, y después que hayan azotado lo matarán, mas al tercer día resucitará. Y esto es lo que declara Lucas. Pero ellos nada comprendían de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que les decía. Ahora, después de la resurrección de Jesús y cuando se les aparece a los apóstoles, les abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Y precisamente Lucas también escribe esto. Dice que mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, le está dando más entendimiento de la palabra. O la palabra de Dios está tomando sentido, por así decirlo. Porque ya lo están mirando a él resucitado y exponiéndole la palabra.
Y les dijo, así está escrito, y fue necesario que Cristo padeciese, resucitara de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, aquí en este caso ya le está dando más claridad en relación al reino de Dios. O sea, el reino de Dios, más que un estado físico, terrenal, es una condición espiritual. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta que los apóstoles tenían una fuerte creencia en que Dios iba a establecer su reino derrotando a todos sus enemigos. Y que ellos, más que ellos, también están más preocupados por sus puestos cuando Dios instalara el reino, y estaban más interesados por los puestos y por los cargos que ellos iban a obtener. Entonces tenían una idea equivocada del reino de Dios. Entonces, una vez que Jesús resucita, les da más claridad en relación a la idea o a la enseñanza del reino de Dios. Nuevamente, porque dice que después de que resucitó, todavía lo siguió instruyendo en relación al reino de Dios. Ahora, por otro lado, es cierto, los apóstoles no tienen la revelación que nosotros tenemos. Nosotros en relación al reino de Dios tenemos la revelación completa. Los apóstoles en el momento están viviendo, por decirlo así, el momento. Ellos escuchan la enseñanza del maestro y tal vez puede que se le olvida. Nosotros la ventaja que tenemos 2000 años después es que tenemos más claridad y más discernimiento en relación al reino de Dios. ¿Por qué? Por la revelación completa. El apóstol Pablo nos da más luz en relación al reino de Dios. El tema del reino de Dios es más claro, más amplio en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es un reino entonces? Bueno, un reino es un territorio sometido al gobierno de un rey. Así de simple y así de sencillo. Ahora, es cierto que el reino de Dios es un reino establecido ahorita en el presente, pero también es cierto que el reino de Dios es un reino que se va a establecer eternamente y para siempre en el futuro. Pero en el presente, el reino de Dios está establecido en los corazones de aquellos que han confiado en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios gobierna en esos corazones de los creyentes a través del Espíritu Santo que muere en ellos. Entonces, de alguna manera, Dios ha establecido su reino en los individuos, en los creyentes, y algún día lo va a establecer literalmente en la eternidad. Romanos capítulo 14. El apóstol Pablo dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 9, dice el apóstol Juan, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto que acabamos de compartir en cuanto al reino de Dios en el presente, esta es algunas de las virtudes o algunas evidencias de los que caminan dentro del reino de Dios, de los que han sido incluidos en el reino de Dios. Miramos que no es, el apóstol Pablo menciona que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz en el Espíritu. También miramos la manera en que los súbditos del rey
se viven en el mundo, pero también hay ciertas cosas específicas en relación a los ciudadanos del reino de Dios. Por ejemplo, para poder entrar al reino de Dios tiene que haber un nuevo nacimiento. El Señor Jesús, en su encuentro que tuvo con Nicodemo, recuerdan cómo es posible nacer, cómo es posible entrar al reino de Dios si no puede nacer de nuevo. Y el Señor Jesús le aclara, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces, quiere decir que antes de nacer de nuevo, la persona vive, por decirlo así, en otro reino, y ahorita vamos a ver esa parte. No solamente eso, podemos también mirar que las cualidades de los hijos del rey o de los que viven ahorita en el reino de Dios presente, tienen ciertas cualidades. La humildad es una de las virtudes de los súbditos del rey o de los que viven bajo el reino de Dios. El Señor Jesús en la bienaventuranza dijo que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. También el Señor Jesús en las bienaventuranzas hay una de las cualidades que también son evidentes en los hijos del reino. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. También el mismo Señor Jesús dijo en las bienaventuranzas, en relación a la obediencia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el reino de Dios se ha establecido ahorita en el presente, en los corazones de todos los que han nacido de nuevo. El Espíritu Santo ha venido a morar, gobierna. El propósito es que gobierne al creyente, que sea creyente voluntariamente se someta y se sujete a la dirección del Espíritu Santo. Entonces, esa es la manera en que Dios establece su reino aquí en la tierra a través de los creyentes. Y otra de las cosas también que tenemos que considerar en cuanto a los que caminan o los ciudadanos del reino de Dios es que han sido lavados por la sangre del Cordero. Por otro lado, también es cierto que está el reino de las tinieblas. Otra vez, nosotros tenemos más revelación de parte de Dios. No solamente sabemos que el reino de Dios está establecido en el presente y algún día en el futuro también lo va a establecer, pero también sabemos que está el reino de las tinieblas, que a propósito el apóstol Pablo menciona que no erremos, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego menciona que estos eres algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Entonces, Dios santifica al pecador y lo hace apto para poder ser parte del reino de Dios. Y como decía anteriormente, por un lado es cierto, el reino de Dios es real en el presente. Algún día va a ser establecido de una vez y para siempre en el futuro. Pero también, por otro lado, existe el reino de las tinieblas, donde Satanás gobierna a través en las mentes de las personas. Por un lado está el reino de Dios, donde Dios gobierna a través del ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por otro lado también está el reino de las tinieblas, donde Satanás gobierna a través de las mentes de las personas, los tiene cauterizados. Entonces, el hombre en su estado natural permanece en el reino de las tinieblas, bajo el gobierno del Dios con minúscula de este siglo. Pero por la gracia de Dios y a través de la persona de Cristo, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es lo que mencionan las Escrituras. Entonces, miramos las características de los que han entrado al reino de Dios. Ahora, es cierto, como creyentes, aunque Dios ha establecido su reino en el presente,
el reino de las tinieblas no es permanente. El reino de las tinieblas se va a terminar cuando venga la consumación de estas cosas. Y entonces los creyentes van a estar por siempre disfrutando del reino de Dios literalmente por toda una eternidad. Cristo reinando por toda una eternidad en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Mateo capítulo 16. Porque ¿qué aprovechar el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venido en su reino. Mateo capítulo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y os entregarán unos a otros y unos a otros os aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverará hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora, de quien escribió el profeta. Entonces, en el presente hay dos reinos. Uno es eterno, el reino de Dios. Otro es temporal, el reino de las tinieblas. Una vez que Satanás sea llevado, enjuiciado, va a ser mandado al infierno. Él no va a tener su reino allá en el infierno. Él no va a ser el rey del infierno. Él no va a gobernar en el infierno. Él no va a tener sus súbditos en el infierno. No, Satanás va a ser castigado en el infierno. El infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Aunque Satanás va a arrastrar muchos ahí, pero él no va a ser el rey del infierno. En cambio, el reino de Dios es eterno. Cuando todo esto pase y todos aquellos que nacieron de nuevo y todos aquellos que el día de la resurrección se han levantado de las tumbas para vivir en el cielo nuevo y en la tierra nueva, va a ser un reino eterno. Un reino de justicia, un reino de paz, un reino de todo lo que usted no se puede imaginar. Nuevamente, los apóstoles no tenían esta revelación. Jesús les habló del reino durante 3 años, el reino de Dios. Aún después de su resurrección los siguió instruyendo en relación al reino de Dios, pero ellos no tenían una imagen clara del concepto del reino de Dios. Usted y yo, gracias a Dios, tenemos una revelación más clara del reino de Dios. Ahorita en el presente, usted y yo podemos disfrutar del gobierno de Dios en nuestros corazones. Que el Espíritu de Dios siga gobernando su mente, su corazón. Siga actuando como un ciudadano del reino. Siga viviendo para la gloria del Rey y espera algún día vivir por toda una eternidad en la tierra nueva, en el cielo nuevo, con nuestro Rey de Reyes, con nuestro Señor de Señores, aquel que pagó la deuda que usted tenía. Es parte usted del reino de Dios, ha nacido de nuevo, ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, han sido sus pecados perdonados. Si usted ha dicho que sí, gloria a Dios. Permita ahora, viva como un ciudadano del reino. Padre, te damos gracias porque tú eres el Dios bueno, justo y misericordioso. El Dios que quiere que trasladar a aquellos que están muertos sin delitos pecados del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Y gracias porque has obrado en la vida de todos aquellos que tuviste compasión de nosotros y has hecho la obra en nuestras vidas. Entendemos, Padre, el privilegio y la responsabilidad que tenemos de vivir de acuerdo al llamamiento que nos has hecho. Entendemos también, Padre,
de la lucha que existe en el presente entre estos dos reinos. Ayúdanos para poder vivir de acuerdo a los estándares nuevos que tenemos. Ayúdanos a poder ser leales a nuestro Rey, a ser fieles y obedientes para honra y gloria tuya. Entendemos también, Padre, la lucha contra las tinieblas. Entendemos el poder que tiene Satanás, aunque limitado. Y más que nada, Padre, entendemos también la capacidad que hay en tus hijos a través del Espíritu Santo de proclamar el Evangelio y de que tú, Señor, prepares los corazones para aquellos que están con el corazón listo para recibir tu palabra. Úsanos, Padre, durante esta semana y gracias por lo bueno que eres con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Esperemos que el servicio hubiese sido de bendición para ustedes. Queremos terminar nuestro servicio con otra alabanza y esperamos que pueda ser de bendición para ustedes.
instrucciones que tú nos has dado, Dios. Te damos gracias por estos momentos que podemos tomar, aunque no podamos estar en un templo, Dios. Te damos gracias porque todavía podemos estar en tu presencia. Te damos gracias por nuestro servicio, Dios, que esperamos que pueda bendecir a la gente y también enseñar y arguir algo en sus vidas, Dios. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, esperemos que el servicio haya sido de bendición y la palabra de Dios haya fortalecido nuestros corazones y que nos llene de su paz. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Bye.